Te doy la bienvenida a The Shortlist, el podcast donde las ideas breves transforman el reclutamiento. Soy Valeria Colombo, consultora y formadora en selección de personal y fan de las cosas claras y prácticas. En este espacio te traigo tips, reflexiones y entrevistas con cracks del sector, tanto nacionales como internacionales, para que te inspires y resuelvas los retos diarios de la selección de talento. ¡Arrancamos! Les doy la bienvenida a otro episodio del podcast. Hoy me hace muchísima ilusión la invitada que tengo porque ella es Mónica Argüello. Tuve la suerte de trabajar con Moni durante nuestra etapa en Be Disruptive y es una de esas personas que elevan el nivel del equipo desde el primer momento. Moni tiene esa combinación poco común de visión estratégica y capacidad para aterrizar los planes en resultados concretos. Una de las cualidades que yo más admiro de ella es su capacidad de encontrar la manera de buscar toda la información clave, estructurarla y traducirla en acción, que siempre me ha fascinado de leer de todas las políticas y entenderlo y pasarlo a acción. Esa combinación de curiosidad, análisis, capacidad y ejecución es algo que aporta mucho valor a cualquier equipo. Además, siempre está pendiente de cómo están los suyos y eso siempre se agradece. Hoy viene a continuar una conversación que empezamos hace unos días, después de coincidir en un evento en Madrid, y es que yo todavía me sigo sorprendiendo de que Recursos Humanos siga haciendo esta misma pregunta de ¿cómo convencemos a dirección de hacer X, Y, Z? Bienvenida, Moni. Bueno, mil gracias Valeria por la presentación. Sí que es verdad que creo que necesitábamos este espacio, o por lo menos creo que tenías que dar visibilidad a este tema, que yo creo que es el temazo de recursos humanos, porque en todas las conversaciones, como dices, todos los eventos y en todos los webinars a los que asisto sale esta conversación, que nada, gracias por invitarme y vamos a seguir nuestra conversación que tuvimos el otro día. Pues genial. Hilándola con esa conversación, la verdad que para empezar sería el por qué, desde tu opinión, ¿no? ¿Por qué crees que todavía recursos humanos nos seguimos haciendo esta pregunta de cómo convencemos a dirección de lo que sea? ¿Y qué refleja esa pregunta sobre el lugar que ocupamos en la organización? Pues mira, yo creo que es verdad que como que las dos preguntas están muy relacionadas, ¿no? Hay que entender un poco la historia de los departamentos de recursos humanos, cómo desde los inicios surgieron para las actividades más hard, ¿no? Más de pues hacer, calcular nóminas y todo lo que tenía que ver pues con absentismos y todo este tipo de actividades, ¿no? Siempre se ha visto los equipos de recursos humanos como esos equipos de soporte o apoyo administrativo, ¿no? Sí que creo que en los últimos años ha habido una tendencia y creo que hemos ido levantando la voz, ¿no? Los equipos de recursos humanos para buscar ese papel más estratégico, que desde mi punto de vista es donde tenemos que estar, ¿no? Hay que estar en la mesa donde se toman las decisiones sobre el negocio, porque al final, por mucho que las empresas digan que el motor de su empresa son las personas, creo que estamos cansados de escuchar esto y verlo en las job descriptions y en las web de las empresas. Si no hay una persona que represente al equipo de recursos humanos en esa mesa de decisión, nunca va a ser real esta premisa, ¿no? Entonces creo que es un poco esta pregunta de cómo convencemos a dirección surge un poco por esta reivindicación de nuestro papel, más allá de dar ese soporte administrativo, que además ya hemos visto en los últimos años que con la IA todas esas tareas se van a automatizar Así que chao, chao. y esperemos que por fin podamos dedicarnos a estas actividades que más nos gustan, ¿no? Que tienen más que ver con las personas. Creo que al final el por qué nos estamos haciendo esta pregunta de cómo convencemos influyen muchos factores. Uno de ellos creo que es lo que comentábamos, ¿no? Nunca se nos ha dado la oportunidad de sentarnos en la mesa de los mayores, ¿no? Que es donde se toman las decisiones. Muy pocas empresas tienen los consejos de dirección a la persona que representa al equipo de recursos humanos. Entonces, tradicionalmente nunca hemos estado ahí, ¿no? Otro de los factores que influyen, creo que esto, y lo he visto en muchos equipos, es el miedo que tenemos a estar en esa conversación, ¿no? Y aquí sí que, además, rescatando una frase que leí en tu newsletter hace poco que me encantó, es que el miedo nos paraliza, ¿no? Y es así, muchas veces no nos atrevemos a ir con una propuesta a dirección porque tenemos miedo de que nos rechacen.
Y ese miedo hay que analizar un poco de dónde viene, ¿no? sí, Al final, el tomar esas decisiones tan estratégicas necesita que desarrollemos unas ciertas skills que probablemente a día de hoy nos falten a los equipos de recursos humanos porque hemos estado enfocados en otros temas, ¿no? Y aquí, pues todos sabemos, creo que esta pregunta nos la hacemos todos, pero todos sabemos cuál es la respuesta. Hay que hablar el sí, idioma del negocio, tenemos que aprender de datos y tenemos que desarrollar nuestras capacidades de influencia. Y con esas tres, creo que vamos a estar preparados, se nos va a ir el miedo y vamos a dejar también de lado un poco ese, que también creo que también influye y tiene que ver con el miedo, ese síndrome del impostor, ¿no? Que muchas sí, veces está en estos equipos de recursos humanos o la persona que tiene que liderar esa conversación. Es decir, cómo voy a ir yo a un consejo de dirección a presentar la propuesta de recursos humanos con todas estas personas que saben más del negocio que yo. Pues ahí creo que es donde está el problema. Tenemos que tener el mismo mm, conocimiento de negocio que puede tener un dirección de operaciones, un director financiero o sí. incluso el CEO de la compañía, ¿no? Creo que toda esa combinación de factores hace que nos hagamos esta pregunta y que ya sabemos la respuesta. Yo creo que la pregunta es por qué no estamos dando ese paso para empezar a liderar esas conversaciones, ¿no? Sí, yo creo que ahí está la clave en el sentido del el miedo, ¿no? Yo, y esta es una opinión muy personal, siempre he creído que recursos humanos tiene que ser un departamento valiente, pero ya no solo porque tenés que sentarte en esas mesas para poder conocer negocio de primera mano, sino porque estás todo el tiempo lidiando con un montón de problemas y teniendo conversaciones, algunas muy difíciles y muy sensibles, en las que no es para todo el mundo. La gente que dice, no, bueno, yo solo quiero contratar, no quiero despedir, lo típico de recruiter, ¿vale? Y es como, ¿cómo? A mí se me cae el pelo cuando escucho un recruiter decir, no, 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 yo estoy en selección porque no quiero despedir. Tío, pero, o sea, nunca vas a llegar a ser manager porque como manager te va a tocar despedir. ¿Cuál es tu aspiración? O sea, está bien si no quieres ser manager porque también es lioso y la gestión es tela, pero digo, tío, o sea, si no estamos preparados para despedir, es que si tenés que, si estás trabajando en un departamento de people y te toca la parte de selección, pero también te puede tocar hacer otras millones de cosas y tener con tus compañeros conversaciones difíciles porque no se están entendiendo para sacarle la faena. Entonces, si no estamos dispuestos como recursos humanos a tener esas conversaciones difíciles, es cómo vamos a pegar un puñetazo en la mesa de dirección a decirles, no, 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 no me tire el proyecto para atrás porque esto va a beneficiar en esto y en esto y en esto, y no es engagement, clima y satisfacción, es esto, los números de negocio, como bien decían, el lenguaje de negocio. Entonces sí que creo que a mí personalmente, y esto te lo compartí el otro día, Moni, pero que me desespera me desespera y el otro día me aguanté, me aguanté por deferencia a todo lo que estaban ahí, pero es como alguien que me venga a preguntar a mí, ¿cómo convencemos a direcciones que yo lo invito a que se vaya de recursos humanos? O sea, es como, tío, si no vas a coger el toro por los cuernos, es como, hazte un lado y deja que la gente que quiera así coger el toro por los cuernos tome el lugar, esté en tu departamento o tenga que venir de fuera. Pero lo que no nos podemos permitir es que ese miedo al qué dirán o tal, y tenemos que correr ese riesgo, creo, y lo hablamos, Moni, el otro día, de nos vamos a equivocar. Nadie va a ir a la primera a la mesa a hacerlo fenomenal. No, Entonces, totalmente, totalmente. Y al final yo creo que tiene que ver, o sea, hay como, yo con conversaciones con otras personas del sector he identificado dos tipos de miedo. Uno es el miedo que tenemos nosotros a fracasar, que es lo que tú dices, ¿no? Voy a ir a hablar con el consejo de dirección, el board, o como se llame en sí, cada empresa, y me van a decir que no, y no me van a comprar la idea. Y eso es un fracaso para ti, porque no te han comprado tu idea. Pero es lo que decías también con el tema de los despidos. Creo que a nadie que yo haya conocido que trabaja en recursos humanos le gusta despedir personas, pero tienes que desarrollar esa skill si quieres tener un papel relevante dentro del equipo de recursos humanos correcto. y dentro de la organización. Entonces, el miedo al fracaso es un poco también lo que te comentaba, ¿no? Que también tiene mucho que ver con el síndrome del impostor Sí, y luego el miedo a hacerlo mal, presentar una propuesta que también lo he identificado, presentar propuestas que luego a lo mejor no funcionan, pero mm, para llegar a eso y para evitar eso hay que hacer un análisis mucho antes de llegar a esa reunión con dirección con tu propuesta, ¿no? Creo que al final lo que nos paraliza es el tener que reconocer que ahora tenemos que desarrollar ciertas skills que a lo mejor ujú, no tenemos, como son la parte de
análisis de datos. Bueno, que no tenemos esto, si quieres, luego un poquito más adelante lo comentamos, porque yo creo que al final en los equipos, precisamente los equipos de recursos humanos, que son equipos muy diversos, que viene gente que ha estudiado cosas muy diferentes, puedes encontrar a las personas adecuadas que tengan esas skills de datos. Y si te toca Sí, a ti y no las tienes, apréndelas. ¿Qué miedo tenemos a aprender total. datos, aprender el negocio? O sea, es la pregunta que me hago. ¿Por qué seguimos haciendo la pregunta de qué necesitamos cuando sabemos lo que Sí, necesitamos? La pregunta es ¿por qué no estamos aprendiendo datos, aprendiendo sí, técnicas de influencia y aprendiendo el lenguaje del negocio si realmente queremos estar en esa posición tan estratégica, ¿no? Pero sí que es verdad que creo y estoy de acuerdo contigo, Valeria, en que hay que ser valiente para dar ese pasito más y decir, yo sí, quiero estar en la mesa donde se toman las decisiones importantes de la compañía. No todo el mundo vale para eso y bueno, al final, bueno, creo que lo hemos visto, ¿no? sí, A lo largo de nuestras experiencias profesionales, pero el que sea valiente y quiera hacerlo, creo que tiene toda la información y ahora todos los recursos para empezar a desarrollarse y empezar a hacerlo. Y no pasa nada porque te equivoques. Yo me acuerdo, yo tenía un jefe que ha sido el mejor que he tenido en mi carrera profesional. Mis mayores aprendizajes han sido porque me dejó equivocarme. El miedo a equivocarse, creo que al final siempre ha sido como ese tabú o esa imposición, ¿no? También más cultural y más sí, educacional de que hay que tener éxito, no hay que fracasar, ¿no? Y es todo lo contrario. Al final lo que te hace crecer y lo que te hace avanzar es aprender de los errores, ¿no? Y yo desde aquí invito a todo el mundo que tenga este miedo a equivocarse, a que por favor que lo intenten y que se equivoquen, ¿no? Que es algo sí. que a la larga vas a ver que realmente es donde estás aprendiendo realmente. Total, total, total. Yo creo que esa tiene que ser un poco la bandera ahora en recursos humanos, porque es lo que dices, creo que ahora ese spot, ha pasado tanto tiempo de recursos humanos como un área sin pena ni gloria de nómina y despido, y ahora entre la inteligencia artificial, necesidad por los cambios y más abruptos después de la pandemia que hemos vivido, de la necesidad de un área que sí que cuide de las personas, creo que nos ha obligado a salir un poco al escenario, ¿no? Y hay gente Ujú. que es más introvertida, ¿no? Por decirlo así, de esto de los actuaciones del cole, ¿no? Quién sale y baila todo y quién se queda al lado de la madre porque no quiere salir llorando. Entonces, verlo un poco así de decir, tío, o sea, nos han puesto acá el spot, entonces es como, no queda otra que bailar, ¿sabes? O Sí, sea, no, no total, queda otra total. que bailar y no saldrá bien a la primera y no saldrá bien a la segunda. Y algo que has dicho que me parece importante y lo hilo con otra cosa que había escrito también en la newsletter, creo que era esa misma, y era como, ¿en qué parte hemos perdido el norte de pensar de que si estamos ahí, de que si nos han puesto ahí, es porque tenemos que hacer ese diagnóstico de que, ok, cuáles son todos los fuegos, las mierdas, las cosas a resolver, cuáles son las prioridades y empezar a resolver y no vas a tener todas las respuestas. Para eso se levantan los teléfonos y se contrata un consultor, un asesor, un no sé qué, se le pregunta al despacho de abogado. O sea, no hay que saberlo todo, no hay que ser PRL, legal, recursos humanos, data, o sea, lo que decía, ¿no? Siempre hay alguien en el equipo que podés tirar un poco más o de gente fuera o externa o la misma gente te puede recomendar a alguien. Che, en mi empresa trabajábamos con fulano y súper bien. De puta madre, vamos a consultarle, ¿no? Entonces, eh, nos olvidamos de que si nos han puesto ahí es para liderar eso. Y es Sí, como, ay, no estoy esperando que me den permiso. No, tía, ¿permiso para qué? Si ya te están pagando una nómina para ver total, resultados, ¿sabes? O sea, es total. como, ¿qué me estás contando? Total, es verdad lo que dices, o sea, al final si te han puesto ahí es porque alguien confía en que tú sabes, ¿no? Y creo que también, y está muy acertado lo que dices, hay que dejar de ser reactivos y empezar a ser proactivos, ¿no? Bueno, voy a esperar si alguien me pregunta qué podemos hacer, no, porque entonces nunca vamos a ser estratégicos. Al final, el querer estar en la posición estratégica implica anticiparse a las necesidades y para eso tienes que tomar la iniciativa y hacer los análisis correspondientes ir con tu propuesta a la Sí, reunión, que a lo mejor nadie la ha convocado y la tienes que convocar tú, porque nadie va a ir a decirte, muy hola bien. Valeria, ¿tienes alguna propuesta para mejorar? Porque nadie está pensando en esto, el tema es que nadie está pensando en esto, para eso estamos nosotros, ¿no? Para pensar en cómo mejorar pues un poco
el tema de las personas, ¿no? Que también estoy súper de acuerdo contigo que, o sea, creo que ha sido como este impulso a raíz de la pandemia de hay que cuidar a las Ujú. personas que tenemos y también con este cambio un poco generacional que se está viviendo, ¿no? Sí, Dentro de las empresas, con toda la convivencia de las diferentes generaciones. sí, Creo que si algo hay que agradecer a la generación Z es que han sido los que realmente están levantando la voz y mm, pidiendo este tipo de iniciativas, ¿no? Que no quiere decir que el resto de generaciones no las queramos o no las valoremos, pero al final siempre ha habido también como esa cultura que el trabajo tiene que ser como tu prioridad y tienes que dedicarte a trabajar, etcétera, etcétera. Y esta generación creo que está poniendo en voz alta en lo que todos hemos ido pensando de el trabajo está muy bien, yo quiero estar feliz en el trabajo también, ¿no? Y quiero un sí, trabajo que me llene y que esté alineado con mis valores y que realmente vea que tiene un impacto, ¿no? Entonces, con ese impulso, creo estos dos inputs es donde ahora se nos está como empujando a tener ese papel estratégico y realmente lo que tú dices, creo que dentro de los equipos pues hay gente más preparada para ello o con más predisposición a ello y otras personas con menos y no pasa nada. Si al final no todo el mundo va a tener sí, ese papel estratégico, por desgracia, ¿no? También te digo. sí, Eh, pero esas personas que tienen esa oportunidad, y no es solo la persona que lidera el equipo de People la que tiene el papel estratégico. Al final hay correcto. muchos actores dentro de los equipos que pueden influir en su pequeña parcelita, o bien porque son HRBPs, o bien porque Sí, son HR managers, o bien porque son la única persona que hay en el equipo de recursos humanos de la empresa, que también sí, las pasa. hay. Y no eres el director, eres la única Sí, persona que hay y eres todo, eres el claro, de nóminas, el de talent acquisition, el de que hace los onboarding, eres de Juan Palomo, ¿no? Entonces, creo que todos podemos tener nuestra parcelita de influencia y empezar a desarrollar esa capacidad o esas skills más estratégicas para empezar a influir en las sí. decisiones del negocio, porque al final todo lo que todos queremos es que el negocio funcione. Ahí todavía creo que es nuestro gran reto, yo creo, de este siglo, porque viendo un poco las conversaciones con otros colegas del sector, hay cierto como rechazo, cierto Sí, reparo, es lo que te decía antes, ¿no? Como cierta resistencia a ese cambio, ¿no? Tengo que aprender ahora una serie de skills que a lo mejor no me gustan, porque a lo mejor no me gustan los datos, y los tengo que aprender para poder ir a la mesa de decisiones estratégicas, ¿no? sí. Sí, y al final, no sé, hay muchas cosas que me parecen interesantes. Lo que has dicho es, una, el equipo de people, que siempre puede estar esa personita sola que todos admiramos porque esa persona es valiente. No importa si son 15, si son 30, si son 150, porque de estos pymes de 150, 250 personas en España, hay así con una persona de people fuerte y un asistente, ¿sabes? O Sí. sea, así, esa gente es valiente y tienen toda mi admiración. Pero por otro lado, cuando tenés equipo, que tenés la fortuna de tener más gente dentro del equipo, de especializada o no especializada, o generalista, da exactamente igual, es ninguno se puede, me parece, para que el equipo sea fuerte, ninguno se puede permitir no ser estratégico, porque todos son la cara visible de People, ¿no? Siempre lo decimos, al final es como si te encuentran por el pasillo, no puedes decir, ay, no, bueno, de eso se encarga mi compañero fulano. ¿What? ¿Sabes? O sea, esto es como cuando en el teléfono te quejas en la telefonía de turno y te dicen, "Ah, aguarde que se lo voy a pasar al departamento de tal", y el departamento de tal te tiene 20 minutos con la musiquita y te dice, ahora lo voy a pasar al otro, y así sucesivamente. No puede ser, o sea, ¿dónde está el customer experience, ¿no? De esa telefonía que, volviendo, es el employee experience de toda la vida de recursos humanos. Entonces, es como, entonces creo que al final todos desde ahí tenemos que trabajar el poder ser estratégico y colaborar a que el departamento también desde nuestro lugar sea estratégico y la gente lo mire como diciendo, no, es que recursos humanos Sí, nos resuelve. totalmente de acuerdo. Es verdad lo que dices que y además yo estoy viendo ahora como una tendencia de que las empresas están pidiendo esos perfiles que saben de todo. Sí, A veces porque, bueno, hay una mala identificación de las necesidades y te hacen una publicación de una persona cuando necesitan un departamento entero. Pero bueno, este no es el tema de este episodio, ya te lo dejo para otro si quieres, pero sí que creo que al final el tener perfiles especialistas en una parcelita solo de temas de people
va en contra de la estrategia, porque es lo que dices, ¿no? Al final, si queremos ser estratégicos es porque queremos resolver los problemas de la organización. Y hay problemas que a lo mejor te permiten resolverlo en 2 días, pero hay otros problemas que los tienes que solucionar. No te digo el momento, pero a lo mejor en un plazo de 2 horas tienes que dar Sí, una solución. Pues yo qué sé, pues porque una persona hay que hacer un onboarding de una persona o porque hay que reemplazar a otra o cualquier, el que sea, ¿no? Y ahí no vale el espérate que se lo voy a comentar a mi compañero, porque ¿y si ese compañero se ha ido de vacaciones? ¿Qué pasa? ¿Dónde está la parte estratégica de recursos humanos? claro. Sí que creo que y eso tiene que ver también mucho con cómo somos las Mm, personas de recursos humanos que, bueno, evidentemente, como en todos los equipos hay de todo, ¿no? Pero sí que creo que algo que sí que nos debería caracterizar es esa curiosidad por aprender de otras áreas en las que a lo mejor no hemos tenido la oportunidad de aprender, porque al final todo el mundo cuando, o la mayoría de las personas cuando entran en recursos humanos, pues empiezan en un área específica y hay personas que se desarrollan solo en ese área y sí, se hacen unos expertos y fenomenal. Sin embargo, creo que aporta mucho más valor el conocer de todas las áreas y luego tú serás más experto en una o en otra, pero al final tienes el conocimiento de todas las áreas, ¿no? Y lo que decías un poco en la introducción de que conocer todos los procesos, creo que al final es súper importante que conozcas todos los procesos que hay dentro de tu correcto. equipo de recursos humanos para poder tener esa visión estratégica de cómo se están haciendo las cosas y qué solución dentro de las políticas que tiene la compañía puedes dar a las necesidades que te plantean, ¿no? Correcto. Pero ahí al final tiene que ver, ahí sí que no podemos echar la culpa a dirección de que no nos están dando esa posición estratégica, porque tenemos que ser nosotros los que de forma proactiva, como te decía antes, empecemos a salir de nuestra parcelita de control y empecemos a Correcto. preguntar a nuestros compañeros de People qué es lo que hacen, cómo son sus procesos y ver cómo podemos ir desarrollando esas otras skills para poder dar respuesta, como dices, a la persona que te pilla en el pasillo o en la cafetería y te hace una pregunta porque sobreentienden que las personas de People sabemos todos los procesos de People. Sobreentienden eso, que no está ni bien ni mal, ¿sabes? O sea, para mí me parece bien desde el momento que lo que dices nos obliga a salir de la parcela Sí. y, y a pensar en la experiencia de empleado que queremos darle como recursos humanos. Entonces, no sé, me parece que hay como muchas aristas, ¿no? Y cambios y también algo que mencionabas antes que me parece súper interesante, que yo también lo estoy viendo hablando con personas de recursos humanos, es que no quieren, tío, es que no quieren cambiar. O sea, se ven en un momento como se les hace bola, se les hace un mundo, uf, pero claro, ahora los datos, uf, pero claro, ahora la IA, uf, pero claro, ahora es que no es ahora, hijo, es que esto, o sea, esto empezó gradual, que vos te has quedado atrás, entonces ahora se te han acumulado las asignaturas y las tenés que rendir todas en julio. Entonces, como, esa es la parte que yo veo, o sea, hay mucha gente que de hecho en Madrid el otro día, en la reunión que tuve, en la reunión, en la sesión que tuvimos de upskilling en The Bridge, es donde salió esta conversación con Moni, era como pero vamos a ver, estamos hablando de upskilling para la gente, pero nunca guardamos un budget decente para el upskilling de recursos humanos. Recursos humanos no se actualiza. Si vos te pones a ver, que yo cuando tengo que hacer búsquedas y tal, lo veo, o sea, la gente no se ha actualizado desde que salió del máster y el que haya hecho un máster, ¿vale? Pero hay gente que no ha hecho más un curso y no te estoy diciendo que tenga que ser en la Universidad de Harvard. Te estoy diciendo que puedes hacerte un curso en cualquier Udemy, Coursera, o Ujú. sea, que te mantenga un poquito despierto, 4 fórmulas más del Excel, vamos, y no sé, ¿sabes? O sea, cosas, Incluso sin invertir dinero, porque ya hasta los hay gratuitos. O sea que ya es verdad, o sea, estoy de acuerdo contigo en esa resistencia al cambio que hay, que notamos últimamente sí, dentro de los equipos. Y yo creo que tiene que ver un poco con hacia dónde va ese cambio, ¿no? Que es como a esa parte más analítica, que lo que te decía antes es que muchas personas consideran que no es parte de recursos humanos. Yo estudié psicología y yo tuve un montón de asignaturas, tuve estadística, tuve método, tuve un montón de asignaturas de datos sí, que ahora pensando, pues ahora es cuando voy a empezar a aplicar todos estos sí, conocimientos que hace años yo pensaba y esto en qué lo voy a aplicar, ¿no? sí, sí, En mi trabajo futuro, pues ahora es cuando todos esos métodos estadísticos de predicción, de análisis de regresión, etcétera, etcétera, puedo empezar a aplicar en este correcto. momento en el que el momento en el que estamos viviendo
se nos está pidiendo que desarrollemos esas skills. Entonces, creo que tiene que haber, esa resistencia al cambio tiene más que ver o esa falta de actualización que tú dices, es real. Es verdad que siempre, lo que comentabas en la sesión ese día es por qué nadie se preocupa de desarrollar a los equipos de recursos humanos. El departamento que se preocupa por todas las personas de la organización, pero ¿quién se preocupa por nosotros, no? Para empezar, eso hay que cambiarlo, ¿no? Tenemos que empezar a preocuparnos un poco por nuestro desarrollo, pero si no hay nadie que se preocupe, tenemos que ser nosotros mismos los que nos Correcto. preocupemos. Y como dices, hay miles de recursos que no hace falta hacerse el mega máster de People Analytics de la Universidad X, que puedes empezar Sí, por sí. cursos súper sencillos, cortos, que te vayan dando una visión más general y luego ya ir profundizando también un poco en base a la necesidad que tú tengas dentro de tu organización, porque cada organización es un mundo, tiene unas herramientas diferentes. Es verdad que tampoco necesitas las mega herramientas top de People Analytics para poder tener estas skills más analíticas. Tú lo sabes perfectamente que nosotros con un Excel Un hicimos maravillas y al final tienes que adaptar también un poco tu desarrollo a lo que tú tienes dentro de tu organización o incluso hacia dónde quieres ir, porque a lo mejor no estás a gusto tampoco en tu organización porque no tienes la posibilidad de desarrollarte y estás viendo que otras empresas están demandando estas skills, tienes que formarte en ello. Entonces, al final creo que tiene más que ver con esta resistencia al cambio que tenemos muchas veces dentro de los equipos de people. Volviendo un poco a esta pregunta, ¿no? De por qué seguimos haciéndonos esta pregunta, creo que hay que dejar de hacerse la pregunta y pasar a la acción. Correcto. Lo has resumido perfectamente, Moni. O sea, es que hay que dejar de hacerse la pregunta y pasar a la acción. Me lo voy a guardar para ser políticamente correcto y decírselo a quien la próxima de mis reflexiones. Ahí se lo voy a decir ahí, Pauline. Pero es que es verdad, y aparte, o sea, esta es la pregunta que me cuestiono. Ok, en lo que me dicen, no, bueno, pero es que ahora que claro, le digo, ¿y así querés ser agente de cambio? ¿Y así querés ser estratégico? Es que son esas contestaciones son las que a mí me revuelven un poco el estómago y les que digo, te invito a salir, ¿sabes? O sea, te invito a que te hagas un lado, ¿sabes? O sea, y que te, no sé, hagas oposiciones. Yo qué sé, ¿sabes? O sea, porque si al final no, por personas como esas en el gremio, ¿sabes? O sea, es que nunca vamos a estar en las mesas donde tenemos que estar. Porque al final es como, tío, ¿cómo esperas que te escuchen si el miedo te está paralizando para no dar el paso, para que te dé pereza hacer el cambio? Esa resistencia al cambio no te posiciona bien, todo lo contrario. Yo creo que también, al final, creo que también parte de culpa la podemos tener, y yo me incluyo, yo meto a todos en el mismo saco. Sí, Las, los profesionales de recursos humanos que lideramos personas, al final, si tú no eres estratégico, no puedes pedir que tu equipo sea estratégico. correcto. Entonces, tienes que empezar tú por ser estratégico y luego fomentar que tu equipo lo sea, porque si no, por mucho que tú tengas esa voz dentro de un consejo de dirección, las personas que van a ejecutar esos proyectos que tú has conseguido vender, tienen que ser estratégicas también para poder ejecutarlo. Entonces, creo que esa influencia que tiene que bajar Mm, desde los líderes de recursos humanos hacia los equipos, a veces noto como que también falta, ¿no? O sí que a lo mejor hay una persona que está teniendo la posibilidad de participar en las conversaciones de negocio, pero luego su equipo no es estratégico. Entonces ahí hay como un gap en el que hemos convencido a sí, dirección de que somos sí, estratégicos, pero mi equipo no lo es. Pero estoy haciendo algo para que mi equipo lo sea. Estoy ayudando a mi equipo a ser estratégico. Muchas veces también la falta de desarrollo de esas capacidades estratégicas viene por esa falta de mentoring, coaching, llamémosle como sea, de las personas que nos lideran a nosotros como recursos humanos. Entonces, creo que ahí también tenemos que hacer como un ejercicio de autorreflexión de, total. ¿quiero que mi equipo sea estratégico? La respuesta tiene que ser sí. Sí. Una vez que has respondido sí, si has respondido que no, vuelve a hacer la pregunta, ¿vale? Claro. Hasta que respondas sí. Y cuando respondas sí, ¿qué estoy haciendo yo para que mi equipo sea estratégico? Si no estoy haciendo nada, tengo que hacer un plan para ayudar a mi Sí, equipo a que sea estratégico. Un poco por lo que decíamos antes, tenemos que empezar ya a tomar este rol y dejar que las personas sean meras ejecutoras de procesos y de procesos de soporte administrativo que no correcto. aportan ningún tipo de valor a la organización. Total, total, total. Yo creo que lo hemos resumido súper bien a todo esto y que espero que la gente coja valentía, ¿sabes? De decir, bueno, y hacer esa reflexión que bien decís, tanto si tenés equipo por debajo, pero también personalmente, de decir, ok, tengo yo las competencias para estar en esta empresa o las que la empresa necesita o que las empresas en general, que yo digo, no te mueve ni la empleabilidad, amigo.
¿sabes? O sea, digo, es que te van a pasar, o sea, te van a adelantar por la derecha, o sea, entonces ya no es, y si no le tenés ningún cariño a la empresa donde estás, pues te vas buscando otro sitio, pero si le tenés cariño o al proyecto o a lo que se está haciendo, pues, ¿qué necesidades tiene realmente a nivel soft skills que necesitas aprender? Y te voy a decir una cosa, las soft skills, que esto la gente dice, bueno, pero ¿cómo? Haciendo, como bien decía Moni, o sea, deja de preguntarte y empezá a hacer, porque es la única forma de aprender y te vas a equivocar y hay que asumirlo y es parte del proceso, pero de a poquito y más rápido de lo que uno cree se empiezan a ver los resultados, porque esta es la parte más rápido de lo que uno cree, se empiezan a ver los resultados. Vos empezás yendo con una métrica ahí media mal sacada, ya, la próxima ya está mejor sacada, y estoy hablando de una, no te estoy hablando de las tropecientas Sí, mil. Y así sucesivamente, pero ya vas teniendo que decir, no, esto nos cuesta X, sea, no podemos seguir haciéndolo así, ya está, ¿sabes? O sea, y ya está, y en algún momento tanto vas a tocar la puerta que te van a abrir y te van a decir, a ver si cuéntanos porque esto sí que nos interesa. sí, totalmente de acuerdo. Hay que empezar a ser proactivos y dejar de ser reactivos, es lo que comentábamos antes, Total, porque nadie va a venir a preguntarnos, porque probablemente ni siquiera sepan la información que tenemos, eso para empezar. Entonces, más proactividad y creo que es el camino hacia ir consiguiendo total, esa posición estratégica. total. Y lo que la gente no sabe, si no ha estado nunca sentado en esa mesa, es lo mucho que se aprende en esa mesa. O sea, son verdaderos MBAs. O Total, sea, total, entonces al final es como vos estás ahí haciéndote el máster más caro del universo, pero nada te va a nada. enseñar como cuatro cosas dichas en esa reunión aplicadas completamente a la realidad de negocio y que te pongan la cara roja un día. Y ya está, o porque no te va a volver a pasar nunca más. O sea, una se aprende y ya está. Pero lo que se cocina ahí es de clase magistral. Entonces al final es como, tío, te tendría que interesar el triple el poder estar en esa mesa y aprender, aprender vocabulario, aprender a expresarte, aprender de negocio, aprender variables que no he estudiado nunca jamás porque no estaba en ningún lado y sobre todo lo práctico y la forma en la que esa gente razona, que a mí es lo que más me fascina de sentarme en esas mesas, ¿no? De ver cómo la gente razona porque tiene una visión tan macro y tan estratégica que ya no es solo de la organización, es sociocultural, política, financiera, que dice, ahora no, porque tal, porque no sé qué, no sé cuánto, y te explica el por qué van sucediendo las cosas. Entonces, creo que, no sé, a mí yo soy curioso por naturaleza, todo el mundo ya lo sabe, pero lo que más me fascina es, si me tengo que equivocar, que sea en esa mesa. Sí, total, total. Mira, es verdad que he tenido la suerte que desde que empecé a trabajar en recursos humanos he estado en esas reuniones por diferentes motivos. Bueno, al principio, pues bueno, pues porque iba a hacer actas de las reuniones, pero bueno, ahí estaba escuchando las Sí, conversaciones y aprendiendo, ¿no? Y luego, pues porque sí que se me dio la oportunidad de participar en esas reuniones. Y es lo que dices, que al final sobre todo, y esto sí que creo que también es una de las cosas que también nos falla un poco, es que no conocemos a nuestros interlocutores cuando vamos a presentar las propuestas. Y se aprende mucho yendo a esas reuniones simplemente a escuchar y a observar. Es que al final sí, nosotros, o sea, el Departamento de Recursos Humanos tiene mucho que ver con las ciencias del comportamiento. Entonces, simplemente yendo a la reunión, te sientas, observas cómo se comportan, cómo se comunican, quién toma las decisiones, cómo son las dinámicas entre las personas que forman parte del consejo de dirección, cómo se relacionan entre ellos, te va a dar muchísimas pistas y muchísimas claves para cuando tú vayas a presentar tu propuesta, saber a quién te tienes que dirigir, quién le tienes que contar los datos, quién le tienes que contar el impacto, a quién le tienes que contar el proyecto y qué estilo de comunicación vas a tener que utilizar, sí, cuánto tiempo vas a disponer para presentar tu propuesta. correcto. Todo eso, que si no tienes la oportunidad de ir a una conversación simplemente a escuchar, lo vas a aprender la primera vez que vayas con tu propuesta. Ponme Creo la que cara al roja. final es lo que te aporta mucho, lo que te va a aportar mucho valor para empezar a liderar esas conversaciones y que cada vez tengas más influencia en esa mesa, ¿no? Pero sí que es Total. verdad que lo que comentábamos al final, que ese miedo, ¿no? A estar ahí, en esa mesa, el que muchas veces nos paraliza. Y como nadie nos lo ha pedido, pues no voy a ir yo con mi propuesta porque nadie me la ha pedido, ¿no? Sí.
Y sí. es lo que hay que empezar a cambiar. Y me gusta mucho esto que has dicho porque me parece súper interesante y más que nada desde tu expertise que siempre has estado sentada ahí y que creo que es lo que aporta valor. Espero que la gente haya tomado nota de todo lo que va a aprender sentado sin hablar, porque es completamente cierto y real. O sea, no es lo mismo entrar a hacer tu propuesta cuando no conoces a tu audiencia que cuando sabes perfectamente el qué significan las caras para que no te pongan nervioso, nerviosa, para, saber a quién le tenés que decir qué. Entonces creo que justo te iba a preguntar desde tu experiencia, pero creo que lo has abordado súper y que digamos con esos tips para presentar esas propuestas a dirección, pero creo que esta es la mejor. O sea, el ir preparado, es decir, si podés meterte en una antes, que no tengas nada que decir, para saber cuáles son esas dinámicas y estar súper atentos. O sea, son, y lo voy a decir, o sea, son reuniones en las que uno sale cansado Ujú. cuando has Sí, sí. estado prestando atención mucho, son como cuando en las entrevistas tenés todo el día salís cansado y con la cabeza así de grande porque es como, tío, hay tanta información, tanto que aprender y he estado tan atento que agota, ¿no? Pero que es súper beneficioso. Así que gracias, Mari, por traerlo porque es completamente cierto y si tenemos la dinámica de repetir ese training como seguido con ellos, después esas interacciones con dirección es mucho más sencillo, mucho más cortas, mucho más de impacto y estratégicas, ¿no? Y después nos sirve muchísimo ese entrenamiento que, a ver, como psicólogos ya nos van enseñando esos tips más de escucha activa, más de Ujú. observación, pero que si no venís de la rama de psicología o de alguna de esta sociología y tal, al final lo aprendes, porque todo se puede aprender, y para con toda tu plantilla después te sirve esa observación de dinámicas, de preocupaciones o de cosas con las que celebran y cómo lo celebran y quién lo celebra, y quién inicia y quién lo termina y quién, ¿no? Entonces creo que al final es una competencia que también es importante a desarrollar y que nos va al final es instinto de supervivencia total, el poder saber con quién estamos y al frente de quién estamos. Así que súper. O sea, también no quiero que tus oyentes del podcast te pongan objeciones a, ya, pero es que yo no tengo la oportunidad de sentarme. Si no tienes la oportunidad de sentarte en esa reunión de dirección, te puedes sentar a tomar un café con las personas que forman parte de ese consejo de dirección de forma individual para conocer a esas personas al final. A lo que me refiero es, Muy conoce a, bien. a tu audiencia, tienes que conocer y tienes que tener una relación con todas las personas que forman parte del consejo de dirección antes de sentarte a presentar una propuesta, porque al final, por muy buena que sea tu propuesta, si no les has sabido convencer, no te la van a comprar y para convencer tienes que hablar su lenguaje. Para hablar su Sí, lenguaje tienes que conocer eso. Al final es como, todos son pasos que te van a llevar hacia el éxito, ¿no? Y entonces sí, si no tienes la oportunidad de participar en un consejo de dirección escuchando de forma activa, como comentabas, para ver las dinámicas, tómate un café con el director financiero, otro día te lo tomas con el director de operaciones. Si tienes la oportunidad de irte a comer con los dos juntos, mejor, porque vas a ver cómo es la relación entre ellos. O sea que al final hay un montón de cosas que podemos hacer nosotros para preparar esa reunión o esa presentación de nuestra propuesta y garantizarnos el éxito. Que también puedes ir sin tanta preparación y ver qué pasa, ¿no? Y de ahí aprender. Pero si tienes ese miedo a enfrentarte a esa conversación y a que te digan que no, creo que prepararlo, anticiparlo y sobre todo anticipar las objeciones que te vayan a poner, que eso también tiene mucho que ver con conocer a la persona, sí, saber qué tipo de objeciones pone el director de operaciones o el financiero, que al final te va a preguntar por la rentabilidad del proyecto o cómo impacta en el presupuesto final, pues todo ese tipo de información que puedes sacar antes, creo que sí, ayuda mucho a tener éxito en esa defensa de tu propuesta o de cualquier información que quieras compartir con el departamento, con el consejo de dirección de que no necesitamos esa participación de oyente que sería lo ideal y que yo he tenido la suerte de tener, sino que se pueden hacer otras muchas cosas. sí, Incluso creo que también es favorable tener ese tipo de relación, crear ese tipo de relación para poder convencer al final. ¿No? Porque también soy una persona curiosa y leo mucho y me formo mucho, ya no, y de lo que hablamos de la formación, que ni sí, siquiera tienes que hacer un curso, hay un montón de libros
que te enseñan un correcto. montón de cosas, ¿no? Y hay uno que tiene que ver con técnicas de persuasión, que también lo que dice es que es más fácil que una persona con la que tienes buen feeling te compre un proyecto, ¿no? Entonces, a lo mejor tienes que empezar a vender tu idea a la persona del consejo de dirección con la que mejor te llevas para que esa persona te la compre y ya tienes un aliado, ¿no? Entonces, al final hay un montón de técnicas que puedes hacer y que puedes aprender para ir a esa conversación sin ese miedo al rechazo, ¿no? Y con esa seguridad que creo que al final es la base con la que hay que ir a esas reuniones, porque nosotros también tenemos el derecho de estar Sí, ahí, en esa mesa. sí, sí, sí. Lo has clavado, ¿eh? O sea, me encanta este tip porque creo que es lo suyo. A ver quién se anima. A esto, a ver quién se anima. Volvemos a lo mismo. Bueno, desde aquí yo creo que animamos a todo el mundo a que se atreva, porque luego al final también es un aprendizaje. Es lo que dices, que de esas reuniones se sale con la cabeza, sí, necesito un descanso y no pensar en nada, ¿no? Pero creo que si realmente queremos estar ahí, hay que atreverse y hay que Sí. animarse a hacerlo. Así que, a ver, vamos a poner tareas y KPIs, a ver de cuántas reuniones tienen con esta gente, con la gente que está en dirección, ¿no? Y al final de decir, bueno, hoy me tomo el cafecito con este, con aquel, la dinámica de poder llevarse a la gente de a dos o de a tres a comer o al mismo café para ver esas dinámicas, si te dicen que sí, si te dicen que no, si te va pateando quedamos tú y yo, pero con fulano no. ¿No? Entonces, al final esas cosas también eh, uno ya como diciendo, ah, bueno, esto tal, no sé qué, y no dejan de ser personas, personas de carne y hueso que tienen necesidades fisiológicas como todo el mundo Sí, sí, y que tendrán muchas más cosas en común de lo que uno cree. Y yo creo sí. que ese también, que bien lo decía, el síndrome del impostor, este de ponernos en un lugar como muy pequeño y de decir, no somos nadie a la par de direcciones, mm, es que son personas, personas con familias, personas con preocupaciones personales, o sea, que sí, que tienen que llevar adelante una empresa en condiciones y tal, pero que no van a quitarte el saludo ni van a hacer cosas raras como un extraterrestre. O sea, no, son personas y mientras más las conozcas, mejor. Total, al final la información es poder y cuanta más información tengas de tus interlocutores, esto es como cuando entrevistas a un candidato, cuanta más información tienes, mejor le conoces y mejor puedes decidir si encaja en el puesto o no, ¿no? Pues esto es lo Correcto, mismo. Cuanta más información tengas de tu audiencia y de tus interlocutores, más sencillo te va a ser adaptar ese discurso para convencer de tu propuesta. Hay que tener relaciones y aparte jolín, somos el departamento de personas. ¿Cómo no vamos a fomentar nosotros tener relaciones con otras claro, personas dentro de la organización? sí, sí, sí. Genial. Moni, no sé si querés, para finalizar, si se te viene a la cabeza a ver, es que has contado bastantes cosas y creo que está interesante, algún ejemplo que se te venga a la cabeza de que te has tenido que enfrentar con esa situación de presentar un proyecto de dirección cuando a lo mejor el proyecto estaba de aquellas maneras. En esos momentos incipientes en los que uno se va animando, poner el proyecto sobre la mesa y cómo esa Moni de ese pasado ha evolucionado, que ya has dado muchísimas pistas de cómo, ¿sabes? O sea, de cómo llegaba ahí, pero el cómo ha ido evolucionando a lo mejor recuerdo haberlo hecho así muy mal, ¿no? Muy mejorable, más que muy mal, y que después mejoré y que fue mejor o que se reconoció también un poco ese cambio. Yo sí que te tengo como una persona estratégica dentro de People, pero sé que has tenido que pasar por tus procesos también para llegar ahí. Entonces, si quieres compartir alguno que te venga así rápido a la cabeza. Sí, claro. Mira, yo me acuerdo una vez en una empresa en la que estuve trabajando, quería mejorar todo lo que tenía que ver con engagement de los empleados, ¿no? Y entonces, pues es verdad que la empresa no era muy grande, no había un departamento de recursos humanos al uso, estábamos enfocados a la parte de selección y nóminas y demás. Pero a mí me preocupaba saber el engagement de los empleados porque para nosotros era crucial aumentar el tiempo de permanencia de los empleados en la compañía, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que ahí ya yo le reportaba al CEO directamente y te digo que esta es la persona que te decía que ha sido Sí, el mejor jefe que he tenido porque me ha dejado equivocarme. Y entonces yo me acuerdo que pues estoy investigando de herramientas para lanzar encuestas de clima. Primero dije, bueno, primero vamos a ver de dónde partimos. Yo tenía como ese feeling, ¿no? Esa sensación que sí, tenemos muchos, todos los de recursos humanos. Es que creo que, es que tengo la sensación
pues yo tenía ese feeling de que los empleados no estaban muy contentos, ¿no? Y entonces dije, bueno, voy a ver de dónde partimos realmente, voy a sacar datos objetivos y entonces yo quería meter una herramienta que era para lanzar encuestas de clima. Y me acuerdo que pues investigué la herramienta, pedí presupuesto, bla, bla, bla. Y cuando llegué a mi jefe a presentarle la propuesta, eh, pues su pregunta fue: ¿para qué íbamos a hacer esto? Y claro, yo mi para qué era, para ver cómo están los empleados. Me decía: "Vale, pero ¿para qué? ¿Qué vas a hacer con esa información? O sea, ¿cuál es tu objetivo, no? Sí, ¿Cómo lo vamos a hacer?". Entonces me empecé a hacer una serie de preguntas y yo imagínate esa reunión, salí como diciendo: "Bueno, esto ha sido un fracaso total, no me ha comprado el proyecto". Y fue porque no me había preparado bien esa reunión, ¿no? No había identificado, yo sabía qué quería hacer, pero no sabía para qué quería hacerlo, no había hecho un plan de cómo se iba a implementar, no había, calculado cómo, bueno, como no sabía para qué, tampoco sabía claro. dónde iba a impactar. Yo tenía la sensación de que esto iba a impactar en el engagement, pero no había calculado cómo iba a impactar en el engagement, cómo íbamos a reducir la rotación, ¿no? Todo eso que yo quería hacer, pero no lo había calculado, ¿no? No había planificado eso, ¿no? Entonces creo que de ahí sí que aprendí a estructurar un poco ese plan para llegar a esa reunión, ¿no? Y entonces, bueno, la siguiente experiencia, que fue donde nos conocimos, iba con otra propuesta. Yo quería una propuesta bastante delicada porque era revisar las bandas salariales y que iba Claro, a pedir más presupuesto. Entonces, tú imagínate cuando yo iba a ese consejo de dirección a decir: "Quiero más presupuesto para contratar a las personas", ¿no? Y ahí sí que esa reunión sí que me la preparé muy bien, saqué cómo estaba el mercado, cómo eran nuestras bandas salariales, qué tipo de rechazos teníamos en las ofertas de empleo, cuál era el principal motivo de rechazo, si estábamos alineados, no estábamos alineados, cómo esto iba a impactar. Además, fue en un momento en el que teníamos que salir a mercado, no había personal suficiente, el servicio se iba a retrasar, el cliente se iba a enfadar. Pues todo este análisis sí que ya lo claro, tenía preparado antes de ir a esa reunión con dirección a pedir más presupuesto, que al final es donde más duele, ¿no? Cuando tienes que pedir sí, dinero para cosas de people. Entonces, ahí sí que me acordé, pues, de esa reunión, fracasada, entre comillas, que para mí fue un aprendizaje en mi total. anterior empresa. Voy a prepararme muy bien, voy a analizar cómo esto va a impactar en el negocio, cuál es el plan, cuándo se va a revisar, qué impacto va a tener la contratación, el servicio que se va a dar, o retrasos, si va a haber rotación, no va a haber rotación, etcétera, ¿no? Entonces, sí que ahí fui con un plan mucho más estructurado, y sí que había identificado también cuál era mi por qué quería hacer esto, ¿no? Mi por qué, cómo lo íbamos a hacer Sí, y qué es lo que íbamos a hacer, ¿no? Y entonces de ahí, pues, conseguí, de esas reuniones sí que salí con un éxito, que también creo que también es importante identificar cuál es tu objetivo de esa reunión, qué es lo que quieres conseguir sí, de esa reunión, ¿no? Y una vez que lo consigues, ya está, termina la sí, reunión. sí, La reunión se ha terminado, tú has conseguido tu objetivo y ya está, ¿no? correcto, Y correcto. entonces sí que esa experiencia primera, ¿no?, que te he comentado, sí que me ayudó como a tener claro cuáles son los pasos a seguir antes de ir a dirección con una propuesta, ¿no? Que es un poco lo que te decía, pues identificar por qué quieres implantar un proyecto o pedir más dinero o lo que sea, la que sea tu propuesta. Sí, ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuál es el plan? ¿Quién va a estar involucrado? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuál es el plazo? ¿Qué tiempo nos va a llevar? Porque al final todo eso da claridad también al proyecto, y qué es lo que vas a hacer, ¿no? Y al final yo creo que con eso y un buen análisis previo de la información, que esto es lo que tenía que ver más con la parte de datos que hablábamos antes, creo que con eso ya más o menos puedes ir preparado, más preparando un buen storytelling, que creo que también es súper importante el sí, preparar el storytelling, que eso tiene que ver con conocer a tu audiencia, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Tienes que conocer con quién vas a hablar. Si es una persona que solo importan los datos, pues céntrate en los datos. Si es una persona que tiene un poco más de preocupación hacia las personas, pues cuéntale también cómo esto impacta a las personas, ¿no? sí, Al final conocer con quién vas a hablar y qué es lo que te va a preguntar, ¿no? Y ese storytelling creo que hay que preparárselo muy, muy bien también antes de ir a sí, esa reunión para evitar, pues, que a lo mejor te hagan preguntas incómodas, como me pasó a mí la primera vez, que no claro, me había preparado esas objeciones o esas preguntas que me hicieron, ¿no? Entonces sí. creo que es un poco como ese aprendizaje, ¿no?, que he tenido a lo largo de enfrentarme a muchas conversaciones y de ir 1000 veces a pedir cosas y a pedir permiso para hacer ciertos proyectos, ¿no? Sí, sí.
Y me parece súper gráfico, ¿no? O sea, yo me te estaba imaginando ahí y digo, es que tal cual, o sea, es que todo creo que hemos empezado así también en ese trayecto de que te hicieran todas las preguntas y decís, ajá, no lo tuve en cuenta, no lo tuve en cuenta, no lo tuve en cuenta, los check, y decís, bueno, no sé qué hago. Me voy a mi casa. Y después armártelo mejor, ¿no? Pero el preguntarnos el para qué queremos hacer esto ya no es solo por nuestro propósito como people, sino que ese propósito o ese para qué eh, tiene que ir en el storytelling. O sea, ya sea que, si lo que decía, si es una persona de número, es para que mejore la rentabilidad. Si es en un tanto por ciento, ¿eh? O sea, no es para que mejore la rentabilidad y no sé en cuánto. Para que las personas estén y esto impacte en la rentabilidad y tal, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Entonces, al final ese para qué, cuando uno lo tiene claro y tiene claro en el storytelling, eso también abre mucha puerta de la venta. Y algo que me parece que es fundamental y que nadie en su trabajo ya en general lo tiene como mantra, que para mí como mantra, ¿sabes? O sea, es qué objetivo perseguís de lo que sea. Fill the blank, ¿sabes? O sea, es como, pero si vas a una reunión, es cuál es el objetivo, yo con qué me tengo que levantar de esta reunión, ¿sabes? O sea, con que me van a citar de nuevo para que veamos este proyecto, con el sí del proyecto. Yo estoy aquí para informar, ¿sabes? O sea, que eso también puede pasar, no, no siempre hay que ir a pedir, sino informar de que se ha hecho eso con cero inversión. Entonces, imagínate si me das un dinero, lo que podemos hacer, porque es como si nadie tiene claro el qué quiere, o sea, el objetivo que persigue de lo que hace, muy difícilmente lo consigas. To- Total, yo esto lo ¿Sabes? aprendí también, pues mira, esto lo aprendí yendo a reuniones con clientes, Mm, que mi jefe me decía, ¿cuál es nuestro objetivo de esta reunión? Yo iba sí, a observar, ¿vale? Pues esto que te decía que tenía la oportunidad de observar muchas reuniones, pues esto fue un aprendizaje más, ¿no? Yendo a reuniones con clientes y antes de entrar a la reunión siempre nos ya, hacíamos la sí, pregunta, ¿cuál es nuestro cierre de la reunión? ¿Con qué? Lo que tú decías, ¿qué es lo que necesitamos para levantarnos de la mesa? Y entonces ahí identificábamos que nos compren el proyecto o que nos pidan 3 procesos de selección más, cual fuera, ¿no? Y teniendo claro eso, tú no te levantas de la mesa hasta que no consigues eso. Y correcto. aparte, otro consejo es, una vez que lo has conseguido, levántate, termina la conversación y levántate, porque a lo mejor cualquier conversación que siga, la has cagado y no te lo compran. Entonces, Sí, una vez que tú hayas conseguido tu objetivo, y esto al final también aplica cuando tienes que ir a pedir em, al consejo de dirección dinero, que bueno, al sí. final el dinero es lo más complicado, ¿no? Bueno, es que simplemente muchas veces nos tenemos que ir a pedir permiso para hacer un proyecto. Creo que esto también, pues una vez que empezamos ya a ir con datos y con impacto, creo que en ese momento es cuando recursos humanos deja de pedir permiso y ya empieza a liderar un poco la conversación, ¿no? Pero bueno, si tu objetivo, porque de primeras que tienes que ir a pedir permiso, ten claro cuál es tu objetivo y qué es lo que tú necesitas conseguir en esa reunión, porque es lo que dices, al final muchas veces no nos planteamos qué es lo que quiero conseguir, cuál es el output que necesito yo de esta reunión para que para mí sea un go. Sí, Entonces creo sí. que es súper importante identificarlo eso y para eso hay que planificar, como decía antes, toda la reunión. Pues Moni, esta conversación ha estado espectacular. Os creo que, bueno, yo que te admiro, soy poco objetiva, no lo voy a negar, pero, pero al final creo que hay muchas píldoras de valor aquí para que esta pregunta de cómo convencemos a dirección de X, Y, Z desaparezca de nuestro vocabulario, desaparezca de nuestro vocabulario, porque no dice nada. A mí ni que me da horriblemente un repelús. Es que no dice nada bueno de nosotros. Si nos estamos cuestionando esto desde que esperamos que algo mágico suceda, es que si vos me lo estás preguntando como diciendo, Valeria, ¿cómo hiciste para vender este proyecto? Vale, yo te explico de principio a fin, no tengo ningún problema. Moni te va a explicar de principio a fin, ningún problema. Pero si vos estás esperando que yo te toque con una varita mágica y te ponga valentía ahí adentro, o sea, no va a suceder. O no va a pasar, no va a pasar. Y es verdad lo que dices, que yo creo que aquí hemos compartido mucha información y muchos tips. Yo animo a la gente que pregunte a otras Sí, personas, a otros colegas del sector, que vaya a eventos donde puedas tener un espacio para compartir. Además, últimamente, como esto parece como que está en boga de todos, se habla en todos los eventos. Mira, yo mañana voy a ir a un evento de este tema también, a ver si recopilo más feedback de otras personas y al final, si no te atreves, es lo que dices, al final, si no te atreves tú, nadie va a ir con una varita mágica a darte
ese valor, ¿no? Pero si tu miedo es porque no sabes por dónde empezar, pues claro, pregunta. Al final creo que una de las cosas buenas que tenemos en el sector de recursos humanos es que todos tenemos los mismos problemas, todos nos hemos enfrentado a lo mismo, que la mayoría de las personas, yo por lo menos la mayoría de las personas que conozco son personas súper generosas de compartir sus experiencias y si te da un poco de rechazo o de reparo contactar sí, directamente a una persona, pues ve a un evento, escucha a lo que cuentan los ponentes y ya está. Lo que pasa es que al final hay que atreverse. sí, Todo vuelve a lo que comentábamos al principio, hay que atreverse y no tener miedo a equivocarse, porque al final la experiencia es lo que te va a ir haciendo mejorar. Y si no, pues mira mi caso, que de ese aprendizaje, pues al final conseguí aprender y mejorar mi técnica y para mi posición un poco más estratégica en sí. ese sentido, ¿no? Correcto, correcto, correcto. Empleabilidad total, posiciones mucho más estratégicas, a empresas también de otras envergaduras, ¿no? Con otros problemas más difíciles, o sea, que le gusta la marcha, pues hay que mojarse, no queda de otra, no queda de otra. Así que nada, Moni, para mí un verdadero placer tenerte en el podcast. El que quiera contactar contigo para hacerte todas estas preguntas de cómo hacerlo, ¿dónde te pueden encontrar? Nada, pueden encontrarme en LinkedIn y yo, como decía, súper abierta a compartir mis experiencias y a ayudar a las personas que se quieren atrever a hacerlo, que no tengan ningún problema y que me contacten. Yo feliz de ayudarles y feliz de estar aquí compartiendo esta charlita contigo, Valeria, que ya sabes que estos temas nos encantan. Y se me ha hecho corto, la verdad. Sí, la verdad que sí, o sea, se pasó rapidísimo. Pues lo dicho, hasta aquí el episodio de hoy. Dejaré el enlace de Moni de LinkedIn para que la conecten, para que le pregunten. Si quieren algo más en detalle, lo ponen en los comentarios o me escriben diciendo, Valeria, me gustaría que hablaras con Mónica de... Perfecto, convocamos a Mónica de nuevo y hablamos de ese punto. Por mi parte, nuevamente, muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.